Vamos a ver con la palabra a ver qué tan cierta es nuestra fe, qué tan fuerte es nuestra fe. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la fe es un don de Dios, es decir, es un regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. La forma de Dios tratar con nosotros, présteme atención por aquí que ya vamos arrancando. El sistema o la forma de Dios tratar con nosotros es con fe. El mundo se mueve por fuerza, pero en Dios se mueve es por fe. Y la fe es la confianza en las promesas que Dios ha dado. Sin promesas no hay fe. Hay creencias, pero no es fe. A todo le llamamos fe, pero no todo es fe. Es importante creer lo que Dios ha dicho. Y por eso es importante tener una Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? No, pero levántela. Porque me dijeron amén, pero está en la casa. Me dijeron amén, pero está en el celular. El Señor dice en su palabra que debemos escudriñar la palabra del Señor, porque en ella está la vida. Si está la vida aquí, tenemos entonces que buscarla aquí. Vea que Él no dijo solamente léanla, Él dijo escudriñen. Cuando usted escudriña algo es porque está entrando a lo más profundo y buscando cada detalle. Es importante entonces, así como invertimos en un buen celular, invierta en una Biblia. No espere que se la regalen, sea intencional en comprar su Biblia, porque en ella está la vida. Jesús lo dijo. Ellas hablan de mí, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Jesucristo, aunque no lo nombre. En ella está la vida. Y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y recuerde que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Si usted quiere aumentar su fe, usted necesita oír la palabra de Dios. Es la fórmula que Dios dio. No es la fórmula que nosotros creemos. Es la fórmula que Dios dio para fortalecer nuestra fe. La pregunta está es ¿por qué no la leemos? ¿Por qué somos conscientes de lo que debemos hacer? Tenemos las herramientas para tener victoria en nuestra vida, pero no tenemos victoria. Mantenemos de derrota en derrota y la palabra dice que iremos de poder en poder. Y no vamos de poder en poder porque no aplicamos lo que conocemos, sino que vivimos la vida por momentos y sabemos, pero no actuamos. Y la palabra dice que el pueblo perece, el pueblo muere por falta de conocimiento. Y también dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque la fe es activa. La fe hay que moverla y ahora miramos un poco de eso, amados, pero para que usted me pueda entender un poco más, debemos enfocarnos en lo eterno, no en lo que perece. La palabra dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. Hemos conocido cantidades de personajes, de artistas muy famosos, con mucho dinero, pero un día ya no están, porque la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios es el que hace lo que está aquí en la Biblia. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Y eso actúa en nosotros, en nuestro espíritu. La palabra dice que entra hasta lo más profundo del corazón nuestro. Es la palabra. La palabra no debe quedarse solo en la mente, porque estamos acostumbrados a vivir es con los 5 sentidos, lo que veo,
lo que oigo, lo que siento, lo que palpo, pero la palabra entra mucho más a nosotros, nuestro espíritu, discierne los pensamientos nuestros en lo que hay en el corazón. Y si tenemos resistencia, Dios dice que es el martillo que quebranta la piedra. Y así actúa en nosotros y produce fe dentro de nosotros. Podemos orar, ¿verdad? Como aquel hombre le dijo al Señor: Señor, perdona mi incredulidad, ayúdame, ayúdame, fortalece mi fe. Pero el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando digo es que nos enfocamos en las cosas de la tierra, no en lo eterno, porque cielo y tierra pasan. Pero el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay libertad de creer o no creer, pero el que cree será salvo, el que no cree será condenado. Debemos ser conscientes entonces que hay cielo, pero también hay infierno. Y el mundo no está consciente de eso. La gente no piensa en lo eterno. La gente piensa en lo que está a su al frente, delante de él, como dice el Señor. Que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y hay un afán por enriquecerse. Y el Señor dice: no te afanes en hacerte rico, detente, dice la palabra del Señor. La gente quiere amontonar, la gente quiere conseguir más y más. Y la palabra dice: bueno, y en lo que has trabajado, ¿para quién será? Y Dios dice: enfócate en lo eterno. Tenemos que desenfocarnos en lo terrenal y enfocarnos más en lo eterno. Así Dios va a fortalecer nuestras vidas. Me gusta el silencio que tiene. O están muy concentrados o la palabra está hablando. Pero es necesario que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas en Dios. Y Dios dice que debemos estar atentos al Evangelio. Y muchas veces nos dicen evangélico y ni siquiera sabemos qué significa eso, ni qué es evangelio. El evangelio es un mensaje. Y ese mensaje son las buenas nuevas de salvación. Y miren que si yo estoy enfocado en lo terrenal, no voy a entender cuando me hablen de salvación, porque no sé de qué me voy a salvar. Y Dios quiere salvarnos de la ira venidera, Dios quiere salvarnos a nosotros del infierno. Y Jesús dijo: yo quiero estar donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Y Dios quiere una vida eterna para nosotros. Y por eso es necesario creer. Dice la palabra del Señor que lo único que Dios mandó a creer, obedecer y predicar es el evangelio de salvación. El evangelio no es el evangelio de la condenación. El evangelio es una buena nueva, que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, que vino aquí en la tierra, que murió en la cruz en lugar nuestro por causa de nuestros pecados. Y la buena noticia es que resucitó al tercer día. Y por causa de su resurrección nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y que resucitó y que está al lado del Padre y que está esperando que nosotros un día estemos con Él para siempre. Nuestra vida no termina aquí. Dale la gloria al que vive. Nuestra vida no termina aquí. Aquí es donde empieza nuestra verdadera vida, el día que morimos. Pero necesitamos conocer esto para activar nuestra fe, para creer en las promesas que Dios dio. Y Dios nos habla cada día y trata con nuestra fe. Y la fe, como dije ahora, es activa, no es pasiva. Pero vamos a lo que dice la palabra antes de ir al texto principal. Lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, un versículo corto pero contundente. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto debe ser la vida de un creyente. En el andar todos los días, andar por fe
Es decir, en confianza a lo que Dios dijo y no por vista. ¿Sabe por qué no somos más contundentes? Porque estamos igual que el mundo anda por vista. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Confío en la profesión que tengo, confío en mis habilidades, confío en lo que tengo ahorrado, que no es malo, pero la fuente de nuestra confianza debe ser Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y Dios dice que debemos andar por fe, porque la vista nos traiciona a nosotros. Cuando nosotros andamos por vista, cuando no tenemos algo, nos sentimos inseguros. Cuando andamos por vista, viene el temor a nuestras vidas porque no tenemos cómo salir adelante. Cuando andamos por vista, amados, no sabemos cómo vamos a salir de la situación. Cuando andamos por vista, todo se acaba. Pero el hombre que conoce a su Dios, dice la palabra, se esforzará y actuará y empezará a caminar por fe. Pero la fe se activa. Dice que el hombre que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Le vamos a preguntar al Señor si quiere. Voy a preguntar y voy a meterme en 7 días de ayuno para ver si Dios quiere que predique. Claro que sí, ya eso está en la Biblia. Vaya y predique, es obediente. Dios dice que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios dice que nos da la sabiduría. Dios nos enseña la mayordomía. Dios habla de presupuesto. Entonces Dios está esperando que tú empieces a emprender. Que confíes en lo que Dios te ha dado y que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Pero haciendo las cosas en el orden de Dios, no es que, bueno, como Dios está conmigo, entonces yo voy a poner una tienda en el desierto, porque estamos tentando a Dios. Haga un estudio de mercadeo, mire las posibilidades, lleve la hoja de vida, toque la puerta, pero hay que hacer algo. Así es la fe. Eso lo dijo en el libro de Santiago y ahorita lo podemos mirar un poco. Empezar a actuar por fe en nuestras vidas. Porque lo que es por vista nos estanca y Dios quiere que nosotros avancemos. Ahora no nos quedemos cortos de vista que solamente voy a vivir por fe aquí en la tierra, sino que mi visión está también en lo eterno para estar con Dios para siempre. Vamos a mirar las diferentes etapas de la fe. Igual que en el primer servicio vamos a mirar, son 5 que tengo en lista, pero vamos a mirar solo 2 para ir igual que en el primer servicio. Y en esas diferentes etapas nos podemos nosotros identificar y saber en qué nivel estamos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No se me duerma que Cristo viene pronto. Miremos la palabra de Dios entonces en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de esos héroes de la fe. Y mire, mientras miramos el texto, Dios exalta la fe de esos hombres. Dios no exalta a los hombres. No lo exalta lo que ellos hacen, sino en la fe que ellos tuvieron en Dios. Y eran hombres como nosotros, pero le creyeron a Dios, porque eso es la fe. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues, vamos a leer hasta el versículo 5, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, escuche muy bien que aquí se repite 3 veces la palabra testimonio. Porque, verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos hombres dieron testimonio de que agradaron a Dios porque le creyeron a Dios, confiaron en Dios. La gente que está a nuestro alrededor se puede inspirar en seguir a Dios, se pueden fortalecer en su fe cuando ven nuestro testimonio, que a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos fe en el Señor, que no tenemos fe en lo que podamos hacer, lo que podamos conseguir, sino en lo que Dios puede hacer. Estos hombres dieron testimonio, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, porque si yo veo, ya no es fe, ya es vista. Si usted dice, yo voy a poner un negocio, pero tengo 10 millones de pesos, tengo 100 millones de pesos en el banco, pero voy a hacer un negocio por fe, eso no es fe, porque es por vista. Por fe es que usted diga, ya yo tengo todo planeado, ya yo sé cómo voy a emprender, pero no tengo ni un peso, pero yo sé que Dios me va a respaldar y yo voy a hacer este negocio por fe. Aún dice Dios, vení y comprá sin dinero, Dios mío. Eso sí es fe. Y que la gente le diga, bueno, no, tranquilo, bueno, lléveselo y después me paga, pero pague, eso sí. Ore para que el Señor reprenda la escasez. Ore para que el Señor reprenda la ruina. Pero las deudas, páguelas. No las reprenda. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza me la da la palabra. Porque yo puedo creer lo que Dios ha dicho y tengo la certeza que lo que Él dijo así es, y esa certeza de lo que yo voy a recibir me la da la palabra del Señor y afirma mi corazón, y la convicción la da el Espíritu Santo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted sabe qué es estar convencido de lo que no se ve? Eso es fe. Y usted dice, Dios mío, yo no veo todavía por dónde se va a abrir esa puerta. Pero tú me dijiste que al que toca, se le abrirá. Y debemos prepararnos. Siempre lo he dicho que la preparación está acompañada de la oportunidad. Muchas oportunidades se pierden por falta de preparación. Tenemos que prepararnos para aprovechar las oportunidades. Ahora te estás preparando. No es que yo estoy esperando que por fe me van a dar un puesto en Ecopetrol. Pero tienes el perfil. Estás estudiando. Te estás preparando. Estás esperando. No, Señor dijo que me mandaría la bendición y yo estoy aquí en la hamaca esperando. Yo sé que por fe Él viene, por fe no. Y dice el versículo número 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué más dice? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire que dice que por la fe entendemos
que el mundo, escuche bien, el universo fue creado por la palabra de Dios. Oye, cuando le decimos que estudie la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que memorice la palabra de Dios, ¿por qué nos quedamos cortos? Nos quedamos cortos, pero si el mundo fue hecho por la palabra de Dios, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que es creativo. ¿Por qué nosotros no confiamos en que en cualquier momento, por esa misma palabra, Dios pueda dar orden para que las cosas cambien, las circunstancias cambien, las puertas se abran, venga la sanidad a nuestras vidas y todo sea transformado si tenemos un Dios todopoderoso? Mire lo que dice el Salmo capítulo 33, verso del 6 al 9. Yo quisiera, la palabra la aplaudimos, pero yo quisiera más que aplauso, abramos nuestro corazón con entendimiento y con obediencia a la palabra de Dios, para que se pueda activar nuestra fe. Es un reto que hoy Dios nos hace y quiere que salgamos de aquí sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. En el Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Gloria al Señor. Todo fue hecho por su palabra. Amado, tenemos un Dios todopoderoso. Por eso aquel hombre le decía a Jesús: no es necesario que vengas a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Sabía el poder de la palabra. Sabemos nosotros el poder de la palabra. Hay veces que hay personas que están en angustias, en desesperos, en situaciones, y les decimos: lee la palabra. Yo les aconsejo, no como un rito, y les digo: hable el Salmo 37 y dilo en voz audible, que tu espíritu lo oiga, pero el enemigo también lo oye. En el Salmo 27, para que el enemigo sepa que Dios está contigo, y para que tu espíritu lo reciba, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿qué más? Mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ese es el poder de la palabra. Los ángeles trabajan con la palabra. Salmo 103, 20 dice: vosotros, sus ángeles, ejecutáis la palabra. Si usted quiere que los ángeles salgan a su favor, usted va a decir: ángel, yo te mando que hagas esto. No, nosotros no tenemos autoridad sobre ellos. Solo Dios tiene autoridad sobre ellos. Pero ellos ejecutan la palabra de Dios que nosotros confesamos, la que nosotros declaramos. Usted declara: mi casa y yo. ¿Qué más dice? Serviremos a Jehová. Es la palabra, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el aliento de su boca. Verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando dice que mandó y existió, era porque algo no existía. Pero solamente con el mandato de Dios existió. El Dios creador lo dijo y así fue. Dios puede hacer que hoy algo que no esté en nuestras vidas y que necesitamos pueda empezar a existir. Dios tiene recursos por fuera para nosotros, y cuando nosotros clamamos y tenemos fe, Él los puede desatar a nuestro favor. No, usted no lo ha creído, como no ha almorzado. Dice: Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amado, Él tiene todas las circunstancias. Usted dice: no, pero es que nada más para los cielos. No, Señor.
Elías le creía a Dios. Elías confiaba en lo que Dios decía. Y Dios dice que venía un juicio sobre la tierra y no iba a llover por 3 años y medio, sequía total, iban a morir los animales, se acaba la cosecha, hambre en la tierra. Pero Dios le dijo a Elías, tú me has creído, tú no entrarás en esa crisis. Y le dijo, he dado orden, escuche bien, he dado orden a unos cuervos que te sustente. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y de una manera que nosotros no esperamos, de una manera que no entendemos. A veces queremos que sea en el orden de Dios. Alguien que nos colabore, por favor. Queremos que sea en el orden de Dios, no entendemos cómo será si no está tal persona, cómo será aquello, no le diga a Dios cómo será. No le diga a Dios. Porque de pronto vuelvo al ejemplo y usted dice, bueno, está bien. El gerente de Ecopetrol es amigo de mi familia y me va a dar el trabajo, ya me dijo que me va a dar el empleo y usted está todo contento. Y resulta que antes de que lo llamen se muere el gerente de Ecopetrol. Y usted dice, se murió mi esperanza. Y Dios te dice, tú no dependes de un hombre, tú dependes de mí. De pronto aquel no le iba a prestar atención, pero Dios puede traer otro que le abra las puertas, reciba esa hoja de vida y lo respalde. Aleluya, dale un aplauso al que vive. Y Dios le dijo, te van a sustentar. Y dice la palabra que los cuervos le traían pan y carne en la mañana, y traían pan y carne en la tarde, y tomaba agua del arroyo. Oiga, ¿quién va a pensar que unos cuervos van a traer pan y carne? En pocas palabras, hamburguesa en la mañana y hamburguesa en la tarde. Porque Dios no quiere que comas salsa porque te hacen daño. Pero Dios dijo, he dado orden a unos cuervos porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y luego vino y el chorro se quitó, se cortó el chorro. Y uno podría decir, Dios me abandonaste. Si Él dijo, no, Señor. Porque le he dado orden también a una viuda que te sustente. Ve a Sarepta. Y la viuda todavía en su humanidad, todavía no lo entendía. Ya ella se iba a comer el puñado de harina con el poquito de aceite, dice la palabra, que ella declaró, me voy a comer esto con mi hijo y nos vamos a morir. Hay muchos que hoy creen que se van a morir. Ahora, no hablando literalmente, sino que se te murió tu esperanza. Y Dios dijo no, porque Él tiene el control. Él dijo que no morirás, sino que vivirás. Y que Él puede hacer resucitar todas las cosas. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios te está diciendo entonces que nosotros debemos tener fe, que con el poder de su palabra se pueden dar las cosas. Miremos entonces la primera etapa de la fe. Miremos en el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos al versículo 5. Y el primer punto es los que creen. ¿Cuánto creen en Dios? Esa es la primera etapa, los que creen. Dice verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enós fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios,
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Los que creen en Dios. Vamos a encontrar allá afuera que la mayoría de la gente le va a decir, yo creo en Dios. Son pocos los que se arriesgan a decir que no creen en Dios. Y dicen, no, yo sí creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo no necesito congregarme. Yo creo en Dios, pero yo no soy fanático. Todo lo que dicen. Y ese es el primer paso. Porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no es suficiente con decir yo creo. No es suficiente. Es mucho más, apenas el primer paso para nosotros avanzar en esta etapa de la fe. Y Dios a cada uno nos da la medida de la fe de acuerdo a su voluntad. Es decir, que la medida de fe que Dios coloca en cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y esa fe se va desarrollando en cada uno de nosotros. Hoy en día, la fe de cada uno de nosotros no es igual. La palabra fortalece nuestra fe. La palabra hace acrecentar nuestra fe. La palabra nos lleva a desafiarnos a nosotros y a vivir por fe y no por vista. Pero recuerde que la fe se activa porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos al 18 primero. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago hace un reto y dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Tú tienes fe, muéstrame tus acciones. Porque decimos que somos hombres y mujeres de fe, pero no vivimos por fe. Cuando escasea la harina, entonces nos echamos a morir. Y Dios dice, entonces no andas por fe, sino por vista. El Señor dice, muéstrame tu fe. ¿Por qué te quedas quieto? ¿Por qué te quedas quieta? Actúa si la fe es activa. Verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces Dios nos está diciendo, no es suficiente con decir que yo creo. Porque los demonios también creen. Quien lo creyera, los demonios creen. Y tiemblan ante la presencia de Dios. Hasta nos gana porque muchas veces ni temblamos. Somos más sinvergüenza. Pero no obedecen a Dios. No se sujetan a Dios. Entonces la gente dice, yo creo, pero no le obedezco al Señor. Ah, Dios dice que hay que perdonar, pero yo no voy a perdonar. Usted no sabe ni lo que me hicieron. Y Dios dice, es suficiente decir que crees si no me obedeces. No dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice, no, yo creo, pero no necesito congregarme. Si ve que no es suficiente y hay que demostrar nuestra fe con nuestros actos, con nuestra vida. Mas el justo por la fe que vivirá. Número 2, versículo 6. Son los que se acercan a Dios. Es decir, el número 1, yo creo. Y número 2, creo y me acerco a Dios. Porque no todo el que cree se acerca a Dios. Verso 6, que es muy conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escuche esa palabra, necesario, que es el que se acerca a Dios,
crea que le hay, es decir, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan a Dios? Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Amado, ¿por qué no lo estamos buscando? Aquí en esta iglesia, todos los días, de lunes a sábado, está abierta la iglesia en la mañana. Se abre la ventana virtual con Faith Center ahora a las 6 de la mañana. Debería haber conexiones en cantidad, en cientos de cantidad, para yo conectarme porque me inspiran en la oración. Aún acostado puedes conectarte en Faith Center ahora. Aún bañándote, cocinando, conduciendo, lo que estés haciendo, se abre una ventana para inspirarse, para buscar su presencia. Y Él dice que los que esperan en Jehová, los que buscan su presencia, nuevas fuerzas tendrán. ¿Quieres nuevas fuerzas? Busca al Señor. Los que esperan en Jehová, los que buscan al Señor, dice la palabra, que no serán avergonzados. Dice la palabra que los que esperan en Jehová, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Si yo sé eso y estoy pasando tantas necesidades, es porque no estoy buscando al Señor y Él galardona a los que le buscan. ¿Por qué no lo buscamos? Es mañana para decirle, Señor, a partir de hoy, dejaré solamente de creer, dejaré solamente de ser un oidor olvidadizo y voy a proponerme, Señor, a vivir por fe y no andar por vista. Y dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que confiar en sus promesas. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice, yo no confío en ti? Eso hacemos nosotros cuando no creemos las promesas que Dios nos dio. Y Dios ha dado promesas y anda buscando quien se las crea. Y cuando alguien, Él sabe a alguien que tiene fe y confianza en Él, eso agrada al corazón de Dios. Y galardona al que le cree. Pero cuando no tenemos esa confianza en Dios, cuando no tenemos la fe en las promesas, que Él dijo que por su llaga fuimos curados, que Él dice que no para siempre estará caído el justo, cuando nosotros no confiamos en su promesa, eso desagrada el corazón de Dios, porque sin fe es imposible agradarle. ¿Cuántos quieren agradarle? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy mientras escuchas este mensaje, está llegando la palabra a tu espíritu y te está fortaleciendo en fe. Que cuando tú salgas por ahí tienes que decirle, temor te quitas, desespero te quitas, miedo te quitas, soledad te quitas, en el nombre de Jesús, escasez te quitas, porque tengo un Dios todopoderoso. Porque es necesario que el que cree se acerque a Dios. No solamente creer, hay gente que cree, pero no se acerca a Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos una prédica, cuando nosotros oramos, nos estamos acercando a Él. ¿Y sabe qué pasa? Dice el libro de Santiago, acercaos a Dios. ¿Y qué? Voy a preguntarle. La palabra dice, acercaos a Dios, ¿y el qué? Se acercará a vosotros. ¿Cuál es el problema entonces? Que me hace falta acercarme más a Dios. Me hace falta acercarme más a Dios. No es que cuando estoy así con esa turbulencia, no me sale ni una palabra para orar. Sí, eso pasa. Pero ponga alabanza. Empiece a adorar al Señor. Te puede llevar a una adoración maravillosa, te puede llevar al quebrantamiento. Y eso empieza a romper eso que nos impide a nosotros hablar con Dios. Cuando llega a su presencia, necesariamente hay que pedirle perdón por nuestros pecados.
porque entonces nuestras oraciones tienen estorbo. Y dice la palabra que hay división entre Dios y nosotros. Acérquese a Dios, confíe en Dios, créale a Dios. Dios quiere hoy fortalecer nuestra fe. Y lo invito a que venga el próximo domingo para que miremos los otros puntos de las etapas de la fe. Y son cosas tan maravillosas. Pero Dios no quiere que estemos en derrota. Dios quiere que estemos de victoria en victoria. Aún dice el Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Hermanos, si es solo pedir nos está pidiendo tiempo, dedicación a Dios. Algo exclusivo para Dios. Le sacan tiempo a la novela, le sacan tiempo a Netflix, le sacan tiempo a todo, pero no le sacan tiempo a Dios. Y Dios dice, al que cree, todo le es posible. Primera etapa es creer, pero pasemos a la segunda, que es acercarnos a Dios, que es lo que el mundo no hace. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar en esta hora delante de la presencia del Señor. Y dile, Señor, en esta hora estoy delante.